hasta que pasó Jesús y su vida transformó. Era Bartimeo el ciego, que sentado en el camino oyó que venía Jesús y clamando se paró. Su clamor era profundo, tan profundo que el maestro, con la grande multitud, claramente oyó su voz. No clamaba con sus labios, sino con su corazón. Y Dios nunca ha despreciado el humilde corazón. Ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Aleluya. Hermanos, Dios le bendiga poderosamente. Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio el que nos concede el Señor en esta noche de poder traer el mensaje o un pensamiento de la palabra de Dios. Agradezco a mi pastor por la distinción y gracias a mi Dios por mantenernos vivos y darnos la oportunidad para poder comunicar su palabra. Vamos a orar para ponernos en manos de Dios en este momento en el que vamos a hacer uso de su palabra. Amado Dios y Padre Celestial, te bendecimos, Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio, mi Dios, de poder compartir tu palabra, mi Dios, y transmitir tu mensaje, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, pidiéndote, Señor, que hables a nosotros en este tiempo, Señor, de dificultad, de aflicción, mi Dios, que vive la humanidad por esta pandemia que arropa, Señor, el mundo entero. En tus manos estamos, Señor, y en ellas estaremos confiados siempre. Oramos a ti dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra que quiero compartir con ustedes en esta noche la vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al 52, y trata del encuentro de Bartimeo con Jesús de Nazaret a la salida de Jericó. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces,
arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El Señor añada bendición a su palabra y nos permita a nosotros abrir nuestros ojos espirituales para entender la palabra y ponerla cada día en práctica en nuestras vidas. En este pasaje que acabamos de leer, Jesús inicia su procesión hacia Jerusalén para cumplir su misión, la misión salvífica a la que había venido al mundo. Y en el recorrido que hace hacia Jerusalén, entra a Jericó, y al salir de Jericó es que se produce el encuentro entre Jesús de Nazaret y el ciego Bartimeo, que yacía junto al camino mendigando. Yo en esta noche no quiero enfocarme en la condición de mendicidad de Bartimeo, ni quiero enfocarme tampoco en aquellos que le reprendían, le solicitaban que callase para que no perturbara al maestro y no detuviera a Jesús de Nazaret en su camino hacia Jerusalén. Yo quiero enfocarme en dos palabras que se encuentran insertas en el pasaje leído. Y son la palabra confianza y el conocimiento anticipado que tenía Bartimeo de aquel por el que él clamaba la ayuda. Bartimeo expresa en su clamor hacia Jesús y le llama con el título Hijo de David. Es decir, que él reconocía que las profecías decían que de la descendencia de David vendría uno que sería el Rey eterno de Israel y su reino no tendría fin. Y reconoce en Jesús, en ese Jesús que caminaba hacia Jerusalén, a ese santo ser que habría de venir al mundo y por el cual el mundo sería restaurado en su relación con Dios el Padre. Y ese conocimiento que tiene anticipado Bartimeo es el que le lleva a clamar con viva voz para que Jesús le escuchara y se detuviera y pudiera venir a su encuentro y le socorriera de la situación por la que él atravesaba. La palabra expresa que Bartimeo lo que le solicita a Jesús es que recobre la vista. Parece ser que de la lectura misma de la palabra se sobreentiende que Bartimeo había perdido la vista en un momento de su existencia, puesto que no se dice que era ciego de nacimiento. Bartimeo tiene confianza en que Jesús puede hacer el acto de sanación y restaurar en él el sentido de la vista. Y Jesús, cuando escucha aquel clamor con insistencia, con desesperación si se quiere, para que viniese en auxilio del ser del cual salía esa voz angustiosa y de necesidad, le manda a llamar. Y quienes van en búsqueda de Bartimeo le dice: levántate, ten ánimo, ten confianza, te llama. Y él, cuando se levanta de su sitio al lado del camino, arroja la capa. La capa era el instrumento que utilizaba Bartimeo para cubrirse de la inclemencia del sol, protegerse de la lluvia. Pero cuando es levantado y llevado al encuentro con Jesús, él arroja la capa, dejando entendido claramente que ese instrumento que le protegía
ya no iba a tener él necesidad de seguir usándolo en su vida, puesto que él confiaba que ante quien él se iba a presentar tenía el poder y la capacidad para devolverle el sentido de la vista. El Salmo 9, verso 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Es decir, que Bartimeo tenía el conocimiento previo de quién era Jesús de Nazaret y cuál era su estirpe. Por eso es que cuando viene a su encuentro, él, a la pregunta de Jesús de Nazaret, de que qué quería que le hiciesen, él inmediatamente le dice: maestro, que recobre la vista. Y Jesús, al ver la fe y la confianza que tenía Bartimeo de él y de lo que Jesús representaba, le dijo en el versículo 52 del capítulo 10 del libro de Marcos: vete, tu fe te ha salvado. Es decir, tu creencia, tu confianza, tu seguridad en mí te ha salvado. E inmediatamente el ciego Bartimeo recobró la vista y pudo ver el rostro hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que nosotros, los que conocemos a Jesús de Nazaret, porque a diferencia nuestra, que tenemos hoy en día la palabra revelada, la palabra escrita, y podemos conocer de todas las señales y proezas y el milagro de la resurrección que hizo Jesús de Nazaret luego de ser crucificado en el monte Calvario, tenemos ese conocimiento que no tenía, que no se había verificado en el caso de Bartimeo, puesto que Bartimeo conocía de la profecía, pero esas profecías no se habían cumplido. Nosotros hoy, que conocemos la persona y la obra de Jesús de Nazaret y que hemos creído en su santo nombre y que por su sacrificio en la cruz del Calvario hemos sido redimidos de la maldición del pecado, tenemos que tener nuestra confianza, nuestra fe puesta en nuestro Señor. Y en estos momentos oscuros que se encuentra la humanidad, que está siendo víctima de esta pandemia, que no tiene miramiento de clase social y que no ha respetado o no se ha verificado su existencia en ningún país del mundo, tenemos que tener plena confianza en que Dios tiene el control absoluto de esta situación y que nosotros, los cristianos, lo que debemos hacer es salir de este proceso cuando culmine esta situación, salir más fortalecido en nuestra fe y más convencido de que las profecías se están cumpliendo y que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. El Salmo 125, versículo 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Nuestra fe, nuestro convencimiento, nuestra creencia tiene que ser permanente, tiene que ser firme, tiene que ser segura. No es momento para la duda, no es momento para la debilidad de la fe. Es momento para que nuestra fe sea creciente, para que nosotros cada día nos sintamos más esperanzados en la promesa de la segunda venida de nuestro Señor y que estaremos con Él en la gloria cuando Él venga por su pueblo. La palabra de Dios en el Salmo 94, versículo 22 dice: mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Es decir, que nosotros tenemos que estar confiados, seguros, porque Jesús nos dice a nosotros que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que no temiéramos
y que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos que estar seguros y confiados. Y cuando se presentan estos hechos, estos acontecimientos que trastornan la vida del mundo y de la sociedad, nosotros lo que tenemos que ir a la Biblia, escudriñar la palabra de Dios para ver que las profecías se van cumpliendo y que está más cerca el día de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Proverbio capítulo 14 versículo 26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Es decir, que nosotros inmediatamente hemos abrazado la fe a través del conocimiento y el convencimiento de que Jesús es nuestro Salvador. Hemos sido adoptados como hijos de Dios, y por vía de consecuencia, las promesas que están establecidas para los hijos de Dios en su palabra se van cumpliendo en nosotros. Nosotros debemos cada día vivir más en desapego de las cosas de este mundo y ir enamorándonos y buscando más las cosas celestiales. Porque nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza tiene que estar basada y fundamentada en lo que establece la palabra de Dios y en la seguridad de que no somos parte de este mundo, sino que nuestro mundo está conjuntamente con el Padre en los cielos. Nosotros queremos vivir en la eternidad, y estas situaciones están establecidas en la Biblia que pasarían. Nosotros lo que debemos vivir cada día es buscando más de Dios y alejándonos de las cosas de este mundo y predicando el Evangelio a toda persona que todavía no conoce del Señor, para que sea parte del plan salvador de Dios y sea parte de su reino cuando Jesús venga por su pueblo. Ya concluyendo, el libro de los Salmos, en su capítulo 91, en los versículos 14 y 16, Dios al salmista le contesta por esa fe, por esa confianza que él tiene puesta en que si él habita al abrigo del Altísimo, y que por vía de consecuencia el habitar bajo la presencia de Dios lo iba a librar de las distintas situaciones que se expresan en los versículos del 1 al 13, Dios le contesta al salmista en el versículo 14 y le dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así que, como Bartimeo conocía de la persona de Jesús de Nazaret y sabía que Jesús de Nazaret podía devolverle la vista, y dice la palabra en la parte infines del versículo 52 del capítulo 10 del libro de Marcos, que Bartimeo, que yacía a la orilla del camino mendigando, una vez Jesús produjo en él el milagro de la salvación y el milagro de sanidad al devolverle la vista, este siguió a Jesús en el camino. Entonces nosotros, los que hemos abrazado la fe, debemos seguir a Jesús y cada día pedirle a Dios que nos ayude a vivir más separado de las cuestiones de este mundo y amar más las cuestiones del reino.
Es mi oración en esta noche de que cada uno de los que han escuchado esta palabra puedan dedicar más tiempo a la oración, dedicar más tiempo en estos momentos de aislamiento a la lectura de la palabra de Dios y de poder, ya sea a través de mensajes o de llamada telefónica, comunicarse con aquellos familiares y amigos que no conocen del Señor y predicarles su palabra y hacerle llamados de arrepentimiento. Dios me le bendiga poderosamente y pon tu confianza en Dios todo momento, no importa la circunstancia por la que estemos atravesando. Oro para despedirme. Amado Dios y Padre Celestial, bendito seas tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios, porque en medio de esta situación nosotros tenemos tu palabra, Señor. Y tenemos la confianza y la certeza, mi Dios, de que tú estás con nosotros. De que tú no nos desampararás en ningún momento, porque tú has prometido que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, mi Dios, porque estamos confiados, Señor, en que saldremos de esta situación. Oro, mi Dios, por todas aquellas personas que están siendo víctimas, que están padeciendo, que han sido infectadas con este virus, mi Dios, y que están en las salas de los hospitales, Señor, para que tú allí, en la quietud del lugar donde se encuentran, Señor, tú estés tratando con ellos. Que ya sea a través de un médico, de una enfermera o de tu Espíritu Santo, que tú, Señor, hable a sus corazones, mi Dios, y le hagan acercarse a ti, Señor. Oro también por los familiares de las personas infectadas, mi Dios, que están en la incertidumbre, Señor, de no saber cómo evolucionan sus pacientes cada día, Señor. Trae consuelo, mi Dios, a sus corazones. Trae paz, Señor, al seno de la familia. Y protégenos siempre, como lo hace tu sol, que sale cada día para alumbrarnos, mi Dios, y darnos la certeza de que tú estás con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Muchas gracias, mi Señor. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Somos la Iglesia Fuente de Luz. Estamos establecidos en la calle central número 77. Estamos siendo pastoreados por el reverendo José Rafael Parra Germán. Y nuestra congregación es un lugar donde tú visitas, amigo, siempre será grata y bien recibida. Dios te bendice y buena noche.